Buenas tardes a todos, nuestras alumnas y alumnos del CEUCHITSA, el profesor Rayo, desde luego, quien está organizando desde el fondo de esta transmisión este encuentro. Quiero dar la bienvenida al doctor Víctor Raúl Martínez Vázquez, quien es nuestro invitado el día de hoy para platicar sobre un tema que se ha venido estudiando por parte de nuestras estudiantes en el CEUCHITSA, que es el tema de la crónica, del género de la crónica. Y antes de entrar de lleno en el tema, de conversar y escuchar a nuestro invitado, a Víctor Raúl, quiero hablarles un poco de él, de su trayectoria y, bueno, presentarlo con ustedes, decirles que Víctor Raúl Martínez Vázquez nació en la ciudad de Oaxaca en 1951. Él es doctor en Sociología por la Universidad Nacional Autónoma de México, miembro de la Academia Mexicana de Ciencias y del Consejo Mexicano de Investigación Educativa. Ha sido catedrático de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca y de la Universidad Pedagógica Nacional. También profesor invitado por la Universidad del Zulia en Venezuela y la Universidad de Nuevo México en los Estados Unidos y por el Centro de Estudios e Investigaciones Internacionales del Instituto de Ciencias Políticas de París. Fue director fundador de la revista de Ciencias Sociales Cuadernos del Sur y secretario técnico del Consejo Estatal de Población, coordinador general de Educación Básica y Normal del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca y director general del CECITEO. Entre sus libros publicados están Historia de la Educación en Oaxaca, 1825-2010, Breve Historia de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca y el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos de Oaxaca. Bueno, y dentro del género de crónica tengo aquí 3 libros de Víctor Raúl. Uno de ellos es este, Va de Nuez, De aquí para allá, Crónicas de viaje, y es el libro del cual nosotros hemos leído la crónica sobre Villalta, la crónica que, bueno, en conjunto leímos en la primera sesión sobre este tema. Y también tengo por aquí este libro, Órale Santo, no seas puñal, Crónicas oaxaqueñas. Bueno, pues dicho esto, bienvenido Víctor Raúl. Ya he comentado contigo más o menos el trabajo que estamos haciendo alrededor de la crónica con nuestros alumnos y quiero, bueno, además de presentarte, iniciar con una pregunta. Voy a hacerte algunas preguntas para calentar un poquito la conversación, a reserva de lo que tú quieras decir y del trabajo que quieras hacer con nuestros alumnos. Pero bueno, antes te doy la palabra. Bueno, pues muchas gracias Araceli, gracias Rayo, gracias al Benicixia y al CEUCHITSA. Perdón por mi pronunciación tan mala del zapoteco. Pues me siento muy complacido por esta invitación y desde luego que me da mucho gusto poder estar en contacto con sus alumnos y hablar de este tema. Quiero aclarar que pues yo no me considero escritor, más bien soy un profesor universitario, un académico que pues le gusta el género de la crónica. Eso es lo que soy. Muy bien. Bueno, pues mira, que te voy a decir que aquí en este prólogo de este libro que hiciste favor de obsequiarme, de Órale Santo, no seas puñal, Víctor de la Cruz, pues habla de las cualidades de estas crónicas y de tu trabajo como escritor, ¿eh? Así que no nos sacamos tanto de la manga, el profesor Rayo y yo, el decir que eres escritor de crónicas en toda forma, pues
yo en lo particular las he disfrutado mucho y por eso es que así hemos hecho la presentación. Pues muchas gracias por estar con nosotros, Víctor. Quiero iniciar esta plática que nos vas a ofrecer haciéndote una pregunta, pues, sobre tus inicios en el género. Me gustaría que nos compartieras cómo te iniciaste en la crónica. ¿Cómo me inicié en la crónica? Bueno, yo creo que siempre me ha gustado contar historias. Leía novelas, leía cuentos y luego me gustaba contárselos a alguien desde muy joven. Pero cuando yo estudié en la Universidad Nacional Autónoma de México mi licenciatura, tuve un profesor, Ricardo Pozas Arciniega. Él escribió un libro muy importante, un clásico, podríamos decirlo, de la antropología y quizás de la literatura, porque tiene mucho de literatura, que se llama Juan Pérez Jolote. Ese libro de Juan Pérez Jolote habla de las vicisitudes de un tzotzil de San Juan Chamula. Es un libro muy bonito y él fue mi maestro. En sus clases, él nos mandaba a hacer, digamos, tareas a los mercados. Por ejemplo, en una ocasión fuimos a un mercado, creo que fue el de la Merced, en la Ciudad de México. Después nos mandó a hacer un trabajo el Día de Muertos en la isla de Janitzio, en Michoacán. Y bueno, era como que a ver sus impresiones, ¿no? Quiero decir que Ricardo Pozas pues era un etnógrafo, ¿no? Era un antropólogo social, pero hacía mucha etnografía, como era en ese momento la antropología. Hacía mucha etnografía. Y entonces, pues yo creo que ahí me nació a mí el gusto por describir, por narrar en forma escrita cosas que yo veía, que me impresionaban, que me gustaban, que me atraían, que me motivaban. Y bueno, ya después, pues digamos que me empezó a gustar escribir sobre la vida cotidiana, en fin, ¿no? Empecé a escribir crónica. Pero creo que ahí está un poco el cruce entre el querer contar historias y luego querer escribir historias. Y creo que ahí fue muy importante mi maestro Ricardo Pozas. Pues muchas gracias por compartirnos esto, Víctor, porque bueno, Juan Pérez Jolote es un texto muy, muy destacado, muy conocido. Y justo en el segundo lo que queremos es animar a nuestros alumnos, a nuestras alumnas, a que conozcan textos que los inspiren a crear sus propios trabajos, ¿no? Sus propias historias y que conozcan este género en el que tú pues te iniciaste a través de este profesor, a través de esta lectura y bueno, como un poco a través de esta lectura ir desentrañando cómo se arman, ¿no? Porque sabemos que la crónica, a través de la crónica, pues se puede contar una parte importante de la historia de una comunidad, pero también las historias personales, ¿no? Las historias más de la vida cotidiana, más incluso familiar, las historias más familiares, ¿no? Y bueno, gracias por compartirnos esto. Vamos a buscar de nuevo Juan Pérez Jolote, que yo tenía mucho que no oía de este texto, y qué bueno que lo compartes y lo vamos a compartir con nuestros alumnos. Y ya enterados en esto, me gustaría que nos contaras, a partir de esta experiencia, ¿cuáles fueron tus temas? ¿Cómo fuiste escogiendo los temas para escribir? ¿Cómo surgieron? Bueno, quizás valga la pena decir que cuando yo entré a la Universidad Pedagógica,
en 1981 más o menos, pues obviamente me tocó participar en el movimiento magisterial. Y en 1985 hay una marcha de la sección 22 hacia la Ciudad de México. El reinicio de una marcha, porque en realidad la marcha por el reconocimiento de sus líderes o por la elección de sus líderes, por así decirlo, porque eso era lo que ellos querían. La posibilidad de nombrar a sus representantes en el Comité Ejecutivo Seccional, y la demanda era ante el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Pues ellos empezaron una marcha en 1984 que se suspendió en Tamazulapan. En Tamazulapan hasta ahí llegó la marcha, porque pues hubo el ofrecimiento de que se iba a lanzar la convocatoria para la elección del Comité Ejecutivo Seccional, pero eso no se cumplió. Entonces, al año siguiente, en 1985, pues se reinicia la marcha en Tamazulapan. Y en esa ocasión, pues los compañeros de la Universidad Pedagógica, la unidad que tengo acá, me nombraron a mí para representarlos en esa marcha. A la vez, yo ya tenía cierta carrera en los medios periodísticos. Yo ya escribía artículos, en fin, ensayos en algunos periódicos, y en esa ocasión recuerdo que estaba Susana Valderrábano como jefa de redacción del Imparcial, y me pidió que si yo iba a ir en la marcha, pues que yo le enviara reportes, le enviara crónicas de qué iba pasando durante la marcha. Y entonces, pues yo empecé a enviar crónicas de qué iba pasando en la marcha, todos los días. Así hasta llegar a la Ciudad de México. De manera que yo podría decir que también ese es otro aspecto que me empuja hacia la crónica, el periodismo. Empecé escribiendo crónica para el periódico, para el Imparcial. Eran colaboraciones. Azucena Valderrábano era mi amiga. Ella era jefa de redacción y me pidió esos materiales. Entonces, ese es uno de los temas. Yo creo que, bueno, hay un libro que lo tengo acá a la mano, es este. Se llama No que no, sí que sí. Es un libro de entrevistas a los principales líderes del magisterio en esa época, Pedro Martínez Noriega, entre otros, y una serie de crónicas que no solamente son las de esa marcha, también hay otras crónicas, entre ellas una muy importante en 1989, cuando finalmente la sección 22 recibe el reconocimiento de quien llegó a ser la secretaria general del sindicato, Elba Ester Gordillo. Entonces, yo tuve la oportunidad de entrar al auditorio de la sección 22 y de escribir, narrar todo lo que ahí ocurrió ese día de 1989, en que la secretaria general del CENTE le entregó, digamos, o le reconoció a Aristarco Aquino Solís, Serrano, por cierto, de Yalala, pues ya el reconocimiento como secretario general de la sección 22 del CENTE. Y curiosamente, el magisterio, cuando el movimiento cumplió 25 años, me pidió un libro. Y entonces yo pues les entregué estos materiales de las crónicas que yo tenía sobre el magisterio y también unas entrevistas que hice a propósito de ese libro a los principales dirigentes, digamos, de las tres corrientes más importantes que había en la sección 22 en ese momento. Entonces, pues podríamos decir que ese es un tema, pero esto se puede ser extensivo a los movimientos sociales. Escribí también mucho sobre la COSEI, sobre los actos que ocurrieron en Juchitán, ¿no? Entre ellos, cuando se desconoce a Leopoldo de Gives de la Cruz como
presidente municipal. Entonces, en mis libros, en ese libro que tú mostraste, en el Oro de Santa Lucía Espuñal, hay 3 o 4 crónicas sobre la COSEI y sobre ese movimiento. Entonces, podríamos decir que esa es una de las líneas, digamos, de trabajo que he tenido. Como dice Víctor de la Cruz justamente en esa introducción, darle voz a los que no tienen voz. Y en esa época, estamos hablando de los años 80, pues realmente los movimientos sociales no tenían mucha voz. Entonces, pues yo era un poco la voz en algunos medios periodísticos, porque también pues fui protagonista y pues también patrocinador, por así decirlo, de algunos medios periodísticos, no diarios, pero sí semanarios, como Meridiano 100, en fin, Cambio, otros, varios periódicos. Entonces, yo también escribí crónicas para esos medios. Otra área, pues es la parte personal, ¿no? Mi familia, mis hijos. Yo iba con mis hijos a la lucha libre, por eso se llama Órale Santo, no seas puñal. Obviamente, en la lucha libre, pues no le dicen puñal, ¿no? Le dicen de otra manera. La grosería como es, pues. Entonces, yo maticé ahí el título. Pero, pues también mi familia, mis niños, cumpleaños de mis hijos, en fin, paseos que dábamos en los arroyos que entonces había todavía cerca de Oaxaca. En fin, escribo crónicas sobre eso. Y otra área son los viajes. Escribo mucho sobre viajes también. Y bueno, un ejemplo de estos viajes es el que leyeron, el de Villalta. Pero pues he escrito muchas cosas sobre viajes. De hecho, el de Aquí para Allá, este libro, sí, es un libro editado por el Consejo Nacional de Culturas Populares. Es sobre viajes en el estado de Oaxaca, viajes en el país, viajes fuera del país. Entonces, los viajes, la última crónica de un viaje que escribí fuera del país fue a La Habana. La Habana, Cuba, esa crónica la publiqué en el Noticias. Y bueno, pues son diversos los temas, me gusta mucho la fiesta, digamos, ¿no? Hago crónicas, hice crónicas de Chicoché, de Luis Miguel, de fiestas, de bodas, en fin, también hay mucho de eso. Y diría quizás, como para terminar esta parte, los obituarios, ¿no? Que los jóvenes leyeron un obituario de Víctor Armando, ¿no? El obituario del tigre, ¿no? Sí leyeron el obituario del tigre. Bueno, yo también he escrito mucho sobre muertos, sobre las personas que han fallecido y que me son muy cercanas, amigos, Ernesto Velázquez, músicos, Jorge Fernando, en fin, podríamos decir obituarios, ¿no? Y ahí pues es mi sentimiento, o sea, quiero decir que me parece que cuando uno escribe también hay que sentir las cosas, ¿no? O sea, yo no escribo tanto porque me paguen, sino escribo porque quiero escribir, porque tengo la necesidad de escribir. Y entonces, a veces, transmitir mis sentimientos es parte de lo que me motiva a escribir una crónica. Pues diría que en síntesis eso es más o menos los temas sobre los que yo he escrito crónica. Pues muy interesante lo que nos cuentas, Víctor, porque abordas algo que se ha comentado dentro de este pequeño curso de crónica, que es como una crónica que en un principio puede ser periodística, como estas con las que te iniciaste, estas crónicas que narran lo que es el proceso
del proceso de un movimiento sindical o de un movimiento político, como es el caso del movimiento de la sección 22 o el de la COSEI en el Istmo. En su momento fueron crónicas periodísticas de un acontecimiento muy contemporáneo, muy actual, y que al cabo de los años, por lo que nos cuentas, al recopilarlas, pues ya se puede considerar que se vuelven un documento histórico, ¿no? O sea, a ti te han pedido, después de mucho tiempo, pues que se recopilen estos testimonios, estas historias, estas crónicas, y se vuelven un documento histórico. De eso hemos conversado con nuestros estudiantes en el Sushitsa, sobre cómo una crónica que puede ser muy de hoy, muy de este día o de esta semana, de este 2020, por ejemplo, tan radical, tan conmovedor para el mundo, de pronto todo lo que se escriba, que es tan actual, se va a volver con el tiempo algo histórico, ¿no? Conversábamos con ellas y con ellos sobre esta situación de la crónica como un género del cual se dice que tiene un carácter híbrido. De hecho, en el prólogo, vuelvo al prólogo de Vicente de la Cruz, perdón, de Víctor de la Cruz, en tu libro, en Órale Santo, no seas puñal, donde habla de que como el género de la crónica es un género ambiguo, híbrido, y sin embargo tan rico, porque puede tener características de un texto periodístico, ¿no? Pero a la vez, con el tiempo, pues ya forma parte de la historia reciente, y además tener un carácter no meramente de testimonio circunstancial, sino incluso un carácter literario, como nos lo dice aquí Víctor de la Cruz respecto a algunos de tus textos, ¿no? Que ya tienen un contenido tan emocional o una fuerza del lenguaje que se pueden volver textos literarios, o sea, verlos como todo, sin preocuparnos demasiado, ¿no? Ver que un mismo texto puede ser o haber sido un texto periodístico y ser también un texto literario, ya está histórico, ¿no? Muy al principio de nuestras lecciones sobre crónica había estas preguntas. A estas alturas, nuestros alumnos, pues seguramente con la información que han obtenido, lo que han investigado, las lecturas que han hecho, ya tienen otra idea del género, pero sí me gustaría que nos platicaras un poquito desde tu experiencia cómo fuiste viviendo este hecho de construir la crónica como un género que es así híbrido, ¿no? Y pues la libertad que parece que ha sido tu premisa, ¿no? Escribir con libertad, por gusto, por necesidad. Tú has tenido la necesidad y te lo han pedido además de narrar estos acontecimientos y lo has escrito con gusto. Entonces me gustaría que nos platicaras de esto, cómo las has construido considerando que tiene estas características de ser un género híbrido, ¿no? Sí, bueno, yo creo que sí, la crónica, para mí, la crónica es en principio un género narrativo, ¿sí? Es un género narrativo que puede ser periodístico o que puede ser literario. Y yo creo que tienen dos ejemplos los jóvenes, ¿no? Que hoy nos están viendo. El texto de Guadalupe Tomás sobre la pandemia en Juchitán, donde hay balazos, dicen, ¿no? Juchitán lamentablemente pues está flagelada por la violencia, habla de 20 muertos mensuales en promedio, muertes violentas, habla también de pachangas, de fiestas, o sea, gente que no respeta, que no respetaba la cuarentena, la sana distancia, que hacía fiestas. Hay varias crónicas, por cierto, en Cuadernos de la Pandemia, que ya lleva creo que 11 números, 11 revistas, 11 libros.
hay muchas crónicas del Istmo donde se habla de fiestas, ¿no? Me recuerdo una de Jorge Magariño sobre una fiesta en Izhuatán, por ejemplo, ¿no? La gente ahí reuniéndose. Entonces, el texto de Guadalupe Tomás es muy periodístico, da datos, da cifras. Creo que la crónica se escribe en mayo, y bueno, pues había apenas unos cuantos muertos en el estado, ¿no? Eran 21 muertos, creo, ¿no? Ahora ya son 300 y tantos muertos en todo el estado. Entonces, ese es un texto periodístico. Pero por el otro lado, también la crónica pues era un género literario, como el texto de Víctor Armando, ¿no? Que habla del tigre, ¿sí? De las huellas en su cara, en su rostro, y utiliza muchas metáforas, imágenes literarias, recursos literarios, y entonces se puede leer como algo que ocurre, porque la crónica finalmente tiene una verdad, hay una verdad, no es pura ficción, se parte de un hecho que fue real, que es cierto, ¿sí? Pero que el autor, el cronista, pues le da ese toque de belleza literaria, ¿no? Entonces me parece que ahí Víctor Armando logra, sobre un hecho real del que tiene que partir toda crónica, también logra hacer literatura. Por eso el género de la crónica es efectivamente un género híbrido entre periodismo y literatura. Entonces creo que eso es, ¿no? La crónica, por otro lado, habla mucho, tiene que recurrir mucho. Creo que parte de la crónica, me parece que una de las características de la crónica es que el hecho en sí no es tan importante. Es muy importante, por supuesto es muy importante, pero también la crónica tiene que hablar del ambiente, de la atmósfera, como en la literatura, ¿no? En la literatura no solo hablas del personaje que habita la casa, sino hablas de la casa, describes los muebles, los trastes, las actividades del personaje en la casa, los animales en la casa, la cocina, etcétera, ¿no? Todos los ámbitos, digamos, de la casa. Entonces yo creo que la crónica también se caracteriza por hacer mucho énfasis en la atmósfera, lo que yo diría el ambiente, lo que está rodeando, ¿no? El hecho. El hecho existe, pero ¿qué rodea el hecho? Entonces creo que ahí es parte de la recomendación que yo haría cuando se hace crónica. Yo, por ejemplo, en mis recorridos, ustedes pueden ver en esa crónica de Villalta, pues hablo de los encinos, y hablo de los árboles, y hablo de la flora y de la fauna. Esa crónica en realidad es una crónica muy apretada, la de Villalta, ¿no? Porque hay muchas cosas ahí de las que se habla, ¿no? Curiosamente a mí cuando me toca hacer el recorrido, que yo iba a otra cosa, por cierto, como que yo siempre escribo sobre mis crónicas, pero en realidad mi propósito de ir a los lugares es otro. Yo estaba escribiendo sobre la historia de la educación y entonces fui a Villalta a entrevistar a un profesor Sandoval, y a revisar los archivos también. Entonces yo recorrí la sierra, pero revisando archivos en Ixtlán. Entonces, bueno, ese es otro aspecto, digamos, de la crónica. Yo creo que tendríamos que ver un poco esa parte, ¿no? De qué nos sirve para hacer la crónica, ¿no? Yo creo que hay que aguzar los ojos, hay que aguzar los oídos, hay que observar con todo, con los oídos, escuchando a la gente. Para hacer crónica hay que hablar con la gente, porque la gente es depositaria de un conocimiento único. Cada uno de nosotros tiene un conocimiento único, es decir, único en el sentido de que no todos saben eso que nosotros sabemos. Entonces un cronista tiene que ir a buscar a la persona que le puede hablar, que le puede dar respuesta a las preguntas. Un cronista tiene que hacerse preguntas.
tiene que formularse dudas, ¿no? ¿Qué quiero saber? Para saber qué quiero mirar, ¿no? ¿Qué debo mirar? O qué quiero saber, entonces, ¿qué le voy a preguntar a esa persona? Que es la que me puede dar la respuesta a esa duda, a esa pregunta. O qué quiero saber, qué es lo que le voy a preguntar a un documento. O qué quiero saber, qué es lo que le voy a preguntar a un libro. Yo creo que esa es una recomendación que yo haría al que escribe crónica, que es en general también quizás parte de mi formación como sociólogo, ¿no? O sea, yo me hago preguntas. Siempre me estoy haciendo preguntas. Y entonces, ¿quién me las va a contestar? Pues la gente que sabe. Y la gente que sabe es la gente pues, del pueblo, la gente que sabe del tema del que yo quiero enterarme, ¿no? O en los archivos, pues le hago preguntas al documento, ¿no? Y así. Entonces, creo que es importante entonces saber algo de técnicas de investigación. Así, en el caso del periodista, como en el caso del cronista, quizás como en el caso del escritor, que para mí el escritor pues es el que escribe cuento, el que escribe poesía, el que escribe novela, en fin, ensayos, pues tiene que hacerse preguntas y tiene que ir a las fuentes, ¿no? Víctor en la presentación, Víctor de la Cruz, dicen, bueno, yo no sé si Víctor Raúl dice, le gustaba observar desde antes de formarse como sociólogo o después de formarse como sociólogo, ¿no? Desarrolló esa capacidad de observación. Yo creo que son las dos cosas a la vez, o sea, a mí me gustaba observar desde antes de hacerme sociólogo y después, cuando me hice sociólogo, pues me entrené en la aplicación de ciertas técnicas de investigación. Bueno, en principio eso podría decir, no sé si eso responde la pregunta. Sí, muchas gracias, Víctor. Quizás Sí, pueda contar, por ejemplo, pues una de las últimas crónicas que escribí, que a lo mejor les es útil a los alumnos, ¿verdad? Escribí una crónica sobre una comunidad, digamos, que está entre Cuicatlán y Jalapa de Díaz, se llama Piedrancha, ¿sí? Pero para escribir esa crónica, pues hice entrevistas. Entonces primero, bueno, yo describo el ambiente, ¿no? Los árboles, la flora, la fauna, ¿no? Siempre me gusta eso. El caserío, la distribución de las casas, ¿no? Y luego ya voy al tema que me ocupa. En ese caso, pues me interesaba un poco la historia del reparto de la tierra, de la lucha agraria, ¿no? Pero antes de eso, pues me tuve que preguntar, bueno, ¿y aquí qué había antes? Y entonces me fui hasta 1600, ¿no? Cuando había un cacicazgo, el cacicazgo de Teutillán, ahora se conoce como Teutila, ¿no? El centro es Teutila, pero entonces pues revisé libros y luego me enteré de que se producía café. Y como sabemos, porque también en los pueblos del Rincón, pues también se extendió la cafeticultura, ¿no? El café vino a sustituir la producción de la grana cochinilla en el siglo XIX. Entonces, ¿cómo se dio ese proceso de expansión del café? Bueno, pues se dio muchas veces sobre la expropiación, el despojo de las tierras comunales, como ocurrió en este lugar de Piedrancha, ¿no? O de Teutila. Entonces, pues yo tuve que revisar libros que hablan precisamente de cómo se expandió el café y particularmente cómo se expandió en esa zona.
Y así me enteré de que pues ahí hubo una finca muy importante que se llamó El Faro, que perteneció curiosamente a quien fue el ministro de la Defensa de Benito Juárez, Ignacio Mejía. Él fue el que impulsó ahí la creación de la finca del Faro. Después de eso, curiosamente, esa finca pasó a ser propiedad de Porfirio Díaz a principios del siglo XX. Hay unas cartas de 1902 donde el mayordomo, digamos, el jefe del capataz, del encargado, el administrador de la hacienda, le dirige cartas a Porfirio Díaz y le dice que se va a incrementar la producción de café en 1,000 quintales, ¿no? Y que iba a llegar a 13,500 quintales, ¿no? Entonces, eso me lo voy encontrando en los libros, ¿no? Y luego llego a mi tema, que es el tema de, bueno, y cómo se demandan las tierras, y bueno, ya viene el cardenismo, y ya entonces empiezo a entrevistar pues ya a los hijos de los líderes que encabezaron esa lucha agraria, porque ya los padres pues ya estaban muertos. Entonces ellos me cuentan pues historias, ¿no? De sus papás y cómo sus papás organizaron la asamblea, y, en fin, todo el proceso de la lucha, hasta llegar a los documentos donde ya el gobierno federal desextiende sus títulos, ¿no? Como ejidatarios. Y uno de ellos me saca incluso el documento. Me saca el documento, me dice, aquí está el documento que le entregaron a mi papá. Entonces, pues me veo en el documento y entonces, como vemos en la crónica, pues vas teniendo que recurrir a entrevistas, a revisar libros, a revisar documentos y a estar muy, digamos, abierto, muy observador y estar haciendo preguntas, ¿no? Y obviamente, pues al final, pues ya se escribe la crónica. Creo que hay que darle un orden al texto. A mí me gusta mucho siempre que escribo una crónica pensar en el lector. Entonces, escribirlo en un lenguaje muy sencillo, que cualquier gente lo entienda, ¿no? A mí me da mucho gusto cuando la gente humilde, sencilla, me dice que leyó una crónica mía y que le gustó, ¿no? Porque está en un lenguaje sencillo. Creo que es muy importante escribir en un lenguaje sencillo. Es muy importante también como que la entrada de una crónica, a mí me gusta como que desde el principio yo diría que la entrada de una crónica tiene que ser como cuando un pescador lanza el anzuelo, ¿no? Y atrapa al pez, bueno, así también tienes que atrapar al lector en el primer párrafo y luego llevarlo a lo largo de la crónica. No me gustan las crónicas muy largas, prefiero crónicas de 2, 3 cuartillas. Cuando son 5, como esta de Piedra Ancha o otra que escribí recientemente, pues me parece que ya es mucho, ¿no? Entonces también creo que eso es importante. O contar historias breves, ¿no? Aunque tengan una secuencia. Ahora mismo estoy escribiendo un libro donde narro la historia de la ciudad de Oaxaca. Bueno, lo que podríamos decir desde los primeros habitantes del valle de Oaxaca. Las primeras aldeas, las grandes ciudades como Montalbán, Cuilapan, pues la llegada de los aztecas con Ahuizotl al valle de Oaxaca y la fundación de lo que va a ser Huaxyaca, ¿no? Y luego después la llegada de los españoles. Entonces son historias muy breves que voy contando, en una especie de crónicas sucesivas que se van engarzando y que una crónica va llevando a otra y a otra y a otra. Y bueno, creo que eso es algo muy recomendable, como pequeñas historias, pero que luego se engarzan con otra
para que el lector, pensando en el lector, pues el lector pues, te vaya siguiendo, ¿no? Esté atrapado y lo vayas llevando. Y luego, desde luego, la salida también siempre debe ser muy interesante, ¿no? Como en los cuentos, yo pondría un poco, el cuento es corto, es breve, y debe tener también una salida, pues así, a veces hasta inesperada, ¿no? Un buen remate. Entonces, una buena crónica creo que debe tener una buena entrada y una buena salida. Pues, mira, todo lo que nos has comentado, Víctor Raúl, es muy pertinente para el curso, porque creo que con esto que nos has explicado desde tu experiencia, puede quedar mucho más claro algunos aspectos que se trataron del género a lo largo de este pequeño curso. Por ejemplo, lo que nos has comentado sobre la observación, ¿no? Que se ha hecho mucho énfasis en la importancia de la observación a lo largo del curso, de las técnicas de investigación metodológica también se vio esto también con nuestros alumnos. Y esto que nos estás comentando de cómo empezar y cómo cerrar una crónica, ¿no? Creo que va a ser de mucha utilidad porque, como te comentaba, nuestros alumnos tienen ahora la tarea de elaborar una crónica. Y justamente les hemos pedido que elaboren una crónica de un máximo de tres cuartillas, ¿no? Un mínimo más bien, pero con lo que nos dices, bueno, creo que es muy importante lo que nos estás diciendo, las razones que nos das para que una crónica no se extienda demasiado, y creo que va a ser o está siendo de mucho interés para nuestros alumnos. Y yo quisiera ahora, en este momento, después de haberte escuchado, de agradecerte todo lo que nos has compartido, quisiera pedirle a nuestras alumnas y alumnos que ellos nos hablen un poquito del trabajo que están realizando, porque en este momento su tarea es elaborar una crónica. Ya han tenido la oportunidad de leer las crónicas que se les han dejado a lo largo de las distintas sesiones, entre ellas 2 tuyas. Aparte de Villalta, se dejó una crónica sobre las epidemias en Oaxaca, una crónica histórica que localicé en los cuadernos de la pandemia. Y bueno, a estas alturas tienen mucha mayor idea de lo que es un texto de crónica, el género, han podido, creo, ver cómo pueden empezar la crónica, cómo pueden cerrarla, y qué mejor oportunidad para hablar de eso, del camino de su trabajo, que tenerte el día de hoy a ti aquí. Y pues ahora voy a pedirles entonces a nuestros alumnos que se pongan en modo imagen, que se dejen ver en el video para que puedan participar con sus preguntas. Por favor, le pido a Arturo, Edmi, Nazaret, Nelly, Patti, Estrella y Ruth que pongan sus visores, activen sus cámaras, como nos está indicando Beni Shitza, cámaras y micrófonos, porque además de que aquí la sesión está abierta para escuchar sus preguntas, su conversación que quieran tener con el maestro Víctor Raúl, también creo que él quería hacer un ejercicio con ustedes, porque como les comentaba al leer un poco del trabajo de Víctor Raúl, él ha sido un profesor durante muchos años, ha sido profesor durante muchos años en la UAPO y en otras instituciones, en la Universidad Pedagógica, y le gusta mucho interactuar me decía él, con los alumnos, las alumnas. Entonces, pues adelante, chicas y chicos, ¿quién quisiera iniciar la conversación con el maestro Víctor Raúl, ahora que lo tenemos aquí, para aprovechar su experiencia y que ustedes puedan compartirnos también su experiencia actual, ¿no? De enfrentarse a todo esto que ustedes ya vieron,
que él ya comentó, ver que la crónica es un texto narrativo, que escribir una crónica requiere observación, requiere hacerse preguntas, quizá acudir a libros, no sé, utilizar distintas técnicas de investigación. Entonces, adelante, ¿quién quiere hablar? Dice que no se escucha nada. Si pongan su micrófono. Pedí al profesor Rayo que activen su micrófono. Pero, Yo veo que están desactivados. ¿Quién quiere hablar? Sí hay audio, Nazaret. Pero, ¿quién no escucha? ¿Sí escuchan? ¿O nada más Nazaret es el que no escucha? Porque si no, imagínense, nos hemos estado perdiendo todo. Entonces, ¿quién inicia? Nazaret, estamos diciendo que está abierta la sesión para que conversen con el maestro Víctor Raúl sobre el trabajo que están realizando, sobre la plática que él ha dado, lo que nos ha compartido acerca del género, de cómo construir una crónica. Ahora que ustedes están en el camino de escribir su crónica, es el momento de que puedan conversar con él si tienen dudas. Él ha hablado de muchas cosas muy importantes para la escritura de su trabajo. Él nos ha compartido su experiencia desde cómo se ambienta una crónica, el largo, el tamaño que él recomienda, o al menos en su experiencia han tenido sus crónicas, para que lleguen quizá más fácilmente a un público, lo que hay que investigar en el camino, ¿no? Lo que hay que observar. Entonces, bueno, pues yo los animo a que platiquen con él. No sé quién quiera empezar. ¿Quién quiere? Ruth había hecho... yo quisiera, Araceli, si me permites, Sí. yo quisiera preguntarle a Arturo, Ajá. fue el primero que llegó a la sesión, sobre qué vas a escribir tu crónica, Arturo. ¿Cuál es el tema? Si ya lo tienes o no lo tienes. Si no lo tienes, pues yo te recomiendo que busques algo que te llame la atención, que te atraiga, que te interese, porque para esto de escribir crónicas creo que tiene que interesarte el tema. Si no, te vas a aburrir. No, hola, buenas tardes. Sí, sí, ya tengo mi crónica. ¿Y sobre qué es? De cómo el COVID-SARS-2 perjudicó a la comunidad, o de cómo empezó todo, y a través de ello empecé a hacer una historia. Muy bien, sí. ¿Y qué problemas ha causado? También nos dijo, esa vez la clase anterior nos dijeron de también entrevistar a la comunidad o algunas personas de qué situación estuvieron. Claro. Claro, pues es un tema ahorita muy importante, ¿verdad? Por supuesto, yo no sé Sí, si ahí en la comunidad donde tú estás, hay clínica, hay enfermera o hay médico, pero obviamente pues una fuente son información, pues obviamente son los médicos, las enfermeras, los familiares de los enfermos o los enfermos ya curados, porque pues obviamente es un riesgo, ¿verdad? Entrevistar a alguien que está enfermo todavía, ¿no? Pero algunos quizás que ya se hayan curado, ¿no? En fin, todos los no, asuntos que tienen que ver con eso, ¿verdad? Me imagino que pues también tienen un impacto económico, ¿verdad? También en la familia,
los cuidados, o si se recurre a la medicina tradicional también, ¿no? Porque también, pues, nuestras comunidades tienen mucho de medicina tradicional, ¿no? De hecho, yo, por ejemplo, tomo mucho jengibre, ¿no? Por medicina tradicional como para protegerme, ¿no? Entonces, pues hay mucho, ¿no? Hay mucho ahí. Yo te recomiendo, si es que ya la terminaste, bueno, pues qué bueno, que la revises una, dos, tres veces, que si la des a leer a alguien. Siempre es bueno que alguien lea las cosas que escribimos, porque ven las cosas que escribimos con otros ojos, ¿no? Y ven los errores, ven las imprecisiones, ven las incoherencias. Es normal, digo, que uno tenga todo eso, ¿eh? Yo reviso 4, 5, 6 veces y cada vez que reviso y releo una crónica, encuentro eso, ¿no? Errores, imprecisiones, incoherencias, cosas que se pueden decir de otra manera. A mí me gustan las frases directas, el estilo directo, breve, ¿no? Conciso, sin tanta palabrería, ¿no? Porque creo que en la crónica, pues, la síntesis es como un disparo, ¿no? Corto que impacta al lector mejor que si le haces párrafos muy largos. Entonces mis párrafos son muy cortos, ¿no? Entonces, todo eso te puede ayudar. Obviamente, si ya la escribiste, pues qué bueno, pero viene esa segunda parte, que es corregir, revisar, pulir la crónica, ¿verdad? Eso sería lo que yo te recomendaría, Arturo, antes de que entregues tu trabajo. Y bueno, por ahí está Etni, que también llegó. Sí, muchas gracias. Sí, Arturo. Gracias, Arturo. Gracias, Arturo. Etni también llegó por ahí temprano, fue de los primeros. Etni, ¿cómo vas con tu crónica? ¿Sobre qué estás escribiendo? Bueno, yo ahorita apenas casi estoy en la introducción. Como estaba haciendo en zapoteco, pues es un poquito, ahorita yo solo sé de un suceso que dio acá ya hace años, desde el año 2000. Sí, pues bueno, tenemos un poco de problemas de comunicación con Etni, ¿verdad? Solo entendí que es un suceso que pasó hace varios años, ¿verdad? No ¿En sé 2000? de qué 2000. Pues, No. ¿Si nos escuchas, Edni? sí, Ah, solo que a veces se va. Sí, ok. bueno, no sé, yo no te escucho, Edni, pero tal vez, digo, yo lo que me recomendaron la otra vez es que solo esté prendido el micrófono de quien está hablando, porque si todos prenden su micrófono, van a viciar, entonces es difícil que oigamos a Edni. Entonces, si todos lo apagan y solo escuchamos a Edni, tal vez pueda ayudar eso para oír a Edni. ¿Qué nos está diciendo Edni? ¿Puedes repetir, Edni? Hablas de un suceso que pasó en el año 2000. Mm, ah, 2003. 2003, sí. Esto pasó en 2003, no sé si. Ajá. Y pues sí, hay varios ya artículos en el internet. Eso pasó acá en la comunidad. Y yo ahorita estoy haciendo algo de lo que experimenté, ¿no? Algo de lo que yo recuerdo de esa fecha.
Bueno, en 2003, pues sí, qué bueno que haya cosas escritas. Ese es algo que ojalá todos pudiéramos encontrar, algo escrito, porque siempre es bueno partir de algo que ya alguien haya comentado. Entonces tu propósito ahora será encontrar algo diferente, pero tienes que contar lo que ya se dijo, ¿no? Lo que ya se dijo, en forma resumida, recuperarlo y luego comentar algo, encontrar algo inédito, algo que nadie haya dicho. ¿Y quién te puede hablar de eso? Pues solo los que vivieron el hecho. Entonces tendrás, supongo que estás pensando ir a entrevistar a esas personas que vivieron ese hecho, ¿sí? Ahí yo lo que te recomendaría es llevar una grabadora, ojalá te permitan grabar, porque la memoria es falible, ¿no? Difícilmente recordamos lo que la gente nos dice. Entonces, si lo grabas, pues te va a ayudar mucho porque yo lo hice, por ejemplo, en la entrevista de Piedrancha, ¿no? Yo grabé y después oía la grabación y sacaba lo que me servía para escribir mi crónica, ¿no? Algunas gentes luego no les gusta que las grabes, entonces siempre lleva una libreta, ¿eh? Yo siempre traigo una libreta cuando voy a escribir una crónica. Siempre llevo, ¿no? Una libretita donde voy tomando datos, porque, repito, la memoria falla. Entonces, esto lo lleva cualquier periodista, lleva una libreta, o cualquier etnógrafo lleva una libreta, cualquier antropólogo lleva una libreta, cualquier cronista, cualquier escritor tiene una libreta donde anota, ¿sí? Para que no se te vayan a olvidar los datos. Entonces, pues es encontrar lo nuevo, lo que no se ha dicho de ese suceso, que seguramente habrá cosas que no se han dicho. Entonces, pues entrevistas y toma datos y habla también un poco de dónde haces la entrevista, ¿no? La atmósfera, ¿no? Donde estás haciendo la entrevista. En fin, pues éxito, Edni, en tu crónica. Ya ojalá tenga oportunidad de leerla después. Muy Muchas bien, pues gracias. por ahí está Joaquín, que también llegó Joaquín. ¿Qué estás escribiendo, Joaquín? Creo que Joaquín ya no está no Ok, lo veo aquí. bueno, pues estaba Nazaret, ¿no? Nazaret, que no sé si ya nos oiga Nazaret o no. Parece que ya. Sí, ¿sobre qué estás escribiendo, Nazaret, tu crónica? Bueno, hola, aquí estamos. Hola. Pues de mi parte, yo creo que voy a tratar pues de buscar otro suceso porque parece que coincido con el compañero Etni y no sé si sea ¿Cuál era? tan ¿Cuál era? buena Porque yo nunca, no pude oír. el suceso de un conflicto que hubo entre la comunidad de Tanets de Zaragoza y la comunidad de Yaviche. Ok, Entonces fue un detalle que pues estuvo muy fuerte sí, y coincidí con él y creo que, pues no sabía, no tenía ni idea, ¿verdad? Pero ahora que ya sé, pues creo que voy a, pues, pues no voy a tratar de competir con él, simplemente, pues creo que hay que echarle más ganas, ¿no? Y tratar de que, pues, dar a conocer lo que cada quien tiene y, pues, trabajar, duro para conseguir una buena crónica que pueda dar seguimiento a los hechos o pueda explicar un poco o dar a entender lo que realmente pues aconteció
y las consecuencias de aquello, pues lo que todavía la gente piensa respecto a esa situación. Entonces creo que pues voy a seguir investigando, voy a seguir entrevistando y pues creo que es todo lo que tengo que decir. Bueno, yo creo que yo te diría, en mi opinión, que un conflicto como el que mencionas, yo no había oído a Edny, ¿no? Pero es muy complejo. Los conflictos Sí, intercomunales, ¿no? Son muy... Y siempre hay muchas fuentes, en realidad, ¿no? sí, Por ejemplo, está el expediente agrario, porque ajá, hay documentos. Entonces tú ahí puedes sí, trabajar justo los hay. en documentos, ¿no? Entonces, a lo mejor él hace entrevistas o tú haces documentos, en fin, se pueden combinar y a lo mejor sale algo más interesante porque se pueden complementar, ¿no? Siempre como las fuentes son diversas, pues las fuentes dicen una cosa y todas las fuentes, o sea, una persona es una fuente, te van a decir Sí, cosas diferentes, porque cada quien habla, como dicen, desde el lugar en el que se está ubicado, ¿no? O cada quien mira de acuerdo con el cristal, dicen, con el que ve las cosas, ¿no? Obviamente los de Tanetse lo verán de otra manera, los de Yaviche lo ven de otra manera, y dentro de Yaviche nos lo ven de una manera. El que estaba al frente en ese momento pues no sé, es comisariado comunal, lo ve de una manera, pero el que participó solamente como un activista lo ve de otra manera, y unos ven unos sucesos y otros ven otros. O sea, es tan complejo un asunto como el que están ustedes mencionando, que siempre habrá cosas nuevas. Así que en mi opinión no necesariamente tiene que ser un tema distinto. A lo mejor eso complementa lo que hace Edni con lo que haces tú, Nazaret. Si las fuentes son diversas y los entrevistados son distintos, van a obtener también información diferente. ¿Sí? Entonces, yo eso sería lo que sugeriría, que si ese tema te interesa, porque yo creo que siempre hay que escribir sobre el tema que nos interesa, porque es lo que nos mueve. Siempre tiene que haber algo de pasión en la crónica, ¿sí? Es decir, como algo exacto. que nos empuja, ¿no? Entonces, si me interesa eso, seguro que tú vas a encontrar algo distinto de lo de Edni, aunque en esencia sea el mismo suceso, pero la forma de narrarlo simplemente va a ser distinta. Porque, como yo te decía, la atmósfera, cada quien ve la atmósfera, o el ambiente o los hechos de distinta manera, ¿verdad? Entonces, no necesariamente tienes que renunciar a ese tema. Ese sería Sí, mi creo que opinión. gracias, yo creo que es lo que va a marcar la diferencia en ambas clínicas, la valoración, a la hora de la valoración de cada quien. Creo que pues cada quien va a meter su su fecha, ¿no? Como le dicen vulgarmente. Sí, Entonces, pues gracias por el punto de vista, pues, por los sí, aportes también. sí, muy bien, Nazaret. Pues Patti, por ahí estaba Patti, que también llegó. Patti, temprano, ¿sobre qué vas a escribir, Patti? Eh, yo voy a escribir, bueno, estoy escribiendo eh, más o menos sobre lo que ha habido en el pueblo, pero desde la historia de mi abuela, como hablar lo que vivió mi abuela, pero que no solo ha afectado ese caso, sino Bueno, pues eso, no, ya no te escucho, pero un poco de historia y a partir de tu abuela, ¿no? O sea, pues sí, digo, si tu abuela, la cantidad de historias, de anécdotas, de experiencias que debe tener tu abuela debe ser muy grande, ¿no? Desde su familia, las costumbres de aquella época, las creencias, ¿verdad? Las formas de hablar, las formas de comunicarse, cómo viajaban a los otros lugares,
en fin, como eran tantas cosas, ¿no? La boda, todo eso, seguramente ella, y entonces, pues sí, es una fuente inagotable. Los abuelos siempre son una fuente inagotable de historias que se pueden escribir, ¿verdad? Y que nos hacen conocer el pasado. Así que, pues adelante. Siempre procura grabarla, tomar datos, separa, ya a la hora que tengas la información, separa lo que es su familia, su historia, de lo que es pues, su vida, su marido, su pareja, sus hijos, ¿no? Sus guisos, en fin, todo lo que creo yo que... Entonces, y ya después ya redactas, haces un guión, digamos, de ideas, ¿no? Primero, a ver qué voy a exponer primero. Bueno, es bonito siempre decir, ¿no? Mi abuela nació en tal época, ¿no? En tal año, en tal, fue hija de fulano, sutano, ¿no? Y así, ¿no? Y empezar a contar la historia desde el nacimiento de un antepasado, ¿no? Y a partir de ahí, pues todos nos interesa saber la vida de los demás, ¿o no? ¿Verdad? A veces hasta por chisme, pero nos interesa saber cuándo nació, dónde nació, quiénes fueron sus papás, sus hermanos, en fin, todo eso, ¿no? Dónde la bautizaron, si la bautizaron o no, en fin, de sus prácticas, sus creencias. Entonces, en esa época. En fin, pues adelante, Pati, ¿no? Pero grábala, procura grabarla si tienes. Y si no, pues acuérdate, ¿eh? La libretita para ir tomando todos los datos de lo que ella te va a contar. Ya después, cuando tengas todos los datos, ya entonces te pones a pensar cómo lo vas a redactar, con dónde vas a empezar. Yo creo que siempre es bueno cuando es la historia de una persona, pues empezar con su nacimiento, sus papás, ¿no? Si fue a la escuela, si no fue a la escuela, en fin, todo eso. Pues adelante, Pati. Muy bien. Estrella. Gracias. Sí, Pati. Estrella, por ahí anda Estrella. ¿O quién está? ¿Junto a ti es Estrella? Ok, Estrella. Ya van a ser tres partes, porque yo también voy a escribir, pero estoy pensando en la historia que había dicho el compañero Nazaret, y yo lo quiero hacer desde cómo lo vivimos nosotros en la familia, con las personas ahí, los vecinos, y entonces yo lo pensaba escribir, pero desde lo que vivimos nosotros en el momento de la balacera, el conflicto, pero en ese momento. Entonces yo lo pienso escribir, pero desde que nosotros tuvimos. Ok, muy bien. Pero, Bueno, pues eso también es muy interesante porque pues tiene que ver mucho con una vivencia personal, ¿no? Una vivencia personal y también los sentimientos que obviamente se despiertan en esos casos, como es el miedo, porque pues todos sentimos miedo, ¿no? Nadie puede decir que no tiene miedo, ¿no? Entonces el temor, pero también el valor, también el sobreponerse al temor, el adelantar el valor y bueno, todo eso, pues sí, al final la crónica, pues la crónica es una narración en el tiempo, ¿no? Entonces ahí yo creo que, ¿en qué momento vas a empezar tu narración? En el momento tal vez, como dice, hablas de balazos, ¿no? Ahí a lo mejor, ¿no? Empieza la narración. Se escucharon los primeros balazos, ¿no? 1, 2, 3, 4 disparos, ¿no? Y entonces empiezas a contar qué hicieron, ¿no? ¿Dónde se metieron? ¿Dónde se escondieron? ¿Si corrieron?
en fin, o se enfrentaron, o qué sé yo, ¿no? Y empiezas a contar esa historia, ¿no? Que seguramente va a ser una historia muy bonita porque, pues es muy intensa, porque hay mucho sentimiento, hay mucha, ¿no? Mucha carga emocional, ¿no? Son cosas muy fuertes. Entonces, pues eso, di lo que sentías y lo que sentías y lo que veías. Si es que tú lo viste o si alguien lo vio, pues que te diga qué sintió, qué pasó por su mente, qué recordó, ¿no? Todo eso. Y puede salir una historia pues muy intensa, interesante, pero también intensa en emociones. Pues adelante, Estrella. Bueno, y sigue Oliver, y ya nos vamos acercando luego a Ruth y a Nelly. Oliver, ¿cómo vas tú con tu crónica? Gracias. Sí, sí, Estrella. ¿Vas a comentar algo, Estrella? No, es que la plática no doy lo que le está diciendo. Parece que no me escuchó. ¿No escuchaste a Víctor Raúl? Un poquito aparte, es que la señal como que no es muy buena. Ah, bueno. Bueno, pero se está grabando y entonces quizá lo puedas escuchar ya bien con la grabación, porque está todo grabándolo, está grabando. Toda la respuesta que te dio Víctor Raúl va a estar también grabada y la vas a poder ver por las partes que no hayas podido escuchar. ¿Sale? Muy bien, pues Muy bien. Oliver, no sé si está Oliver por allá. Bueno, Oliver Froling es uno de nuestros Perdón, Oliver es el de los, digamos, apoyos, ¿no? Tecnológicos y No, es Rayo. organizativos. Rayo es nuestro profesor. Sí, pero por ahí me pareció ver a Oliver también. Ajá. Rayo, pero Oliver apareció junto atrás de Rayo, ¿no? Sí. Ok, bueno, Ruth, a ver, Ruth. Por ahí está Ruth. Hola, buenas tardes. Bueno, yo voy a escribir, escribí acerca de cómo yo vi y escuché lo que sucedió con respecto al virus, ¿no? Cómo lo tomó la comunidad y qué pensó la comunidad ante eso. Entonces, como yo lo percibía, eso fue lo que escribí. Okay. Y bueno, pues el título que le puse a mi crónica fue ¿y dónde está el virus? Ok. Bueno, parece ser que ya terminaste el trabajo, ¿no? Ahora es cosa de pulir. La pregunta es muy buena, ¿no? Y pues realmente creo que engancha al lector. ¿Y dónde está el virus, no? Me parece que, pues sí, es algo que no vemos, ¿no? Y habrá muchas cosas que decir de eso que no vemos, ¿no? Pero que pues sí tiene un efecto, ¿no? Y que causa en ocasiones la muerte. Y bueno, pues sí, yo creo que el tema de la pandemia ahorita es el tema en el mundo, ¿no? Qué bueno. Yo creo que también la comunidad debe haber tenido otras experiencias respecto de otras pandemias, que tal vez llegaron, tal vez no llegaron a Yaviche, pero ¿tú eres de Yaviche también? Supongo que sí. Entonces, pues sí,
No, tú no eres de Yaviche, tú eres de otra comunidad, No, tampoco. no. Soy de ¿De dónde, perdón? la ciudad de Oaxaca. Ah, de la ciudad de Oaxaca. Ah, ok. Entonces, pues tu crónica, pues creo que puede estar más, ahora sí que más urbanizada, ¿no? También, por como lo hemos vivido acá en la ciudad, ¿no? Encerrados, porque afortunadamente en algunas comunidades, pues se lograron crear un cerco, pero nosotros no pudimos, ¿no? En la ciudad no pudimos, y ahí anda rondando por todos lados. Y bueno, pues espero que tu crónica esté muy bien escrita. No está por demás volverla, pulirla, pulirla, pulirla. Y a lo mejor la puedes publicar en Cuadernos de la Pandemia. Siempre hay que escribir cuando que se pueden escribir, se pueden publicar las crónicas, ¿eh? Ahora o después, pero finalmente siempre están ahí, siempre son testimonios que quedan y que en algún momento, a veces el momento menos esperado, habrá alguien que publique lo que escribimos. Por eso hay que esmerarnos en escribir bien, para después, cuando se presente la oportunidad, publicar esa crónica. Muy bien. Ruth, pues creo que terminaríamos Gracias. con Nelly, ¿verdad? Con Nelly terminamos. Sí. Bueno, yo todavía no he empezado, pero pues ahorita estaba platicando con ella y quería escribir sobre la pandemia, ¿no? Cómo desde un principio la gente no creía en esa pandemia, su reacción de ellos y también los problemas que hubo, ¿no? Al cerrar el paso de la entrada a la comunidad, que algunos estuvieron de acuerdo y otros no, y redactando eso. Sí, pues sí, sigue habiendo polémica, supongo, ¿no? Y ya tienes tu plan de investigación. No, todavía no. No, no. Todavía no. Okay. Bueno, pues yo creo que será bueno que trates de hacer algo un poco diferente de lo que va a hacer Ruth, ¿no? Y de lo que van a hacer otros compañeros, ¿no? Tal vez darle un enfoque diferente para que a lo mejor esas varias crónicas del COVID puedan... Sería más político, ¿Más que? más en el ámbito político. Ah, ok, perfecto. O sea, es otra lista, la parte política. Perfecto. Sí, muy bien. Pues vemos cómo efectivamente un mismo suceso, que las crónicas parten de un suceso real, puede abordarse de distintas maneras, con distintos enfoques, de distintas maneras de escribir, ¿sí? Y distintas fuentes, distintas aristas, de manera pues que ahí lo que también hay que tratarle de imprimir es el sello personal, ¿sí? Traten siempre de encontrar su sello personal en lo que escriben. Pues creo que con esto estaríamos cerrando, Araceli, ¿verdad? Con la intervención de Nelly y de Ruth, y con eso me parece. Si hay alguna otra pregunta, no sé, Rayo. Algo Si que quieran comentar y o hay preguntas de parte del Sushitsa, porque aparte tenemos las preguntas que han surgido dentro de aquellas personas que han seguido la transmisión desde YouTube. También hemos tenido seguidores desde YouTube. Entonces, si nuestras alumnas y alumnos no tienen otra pregunta, dejo al profesor Rayo que nos comente cómo va la participación dentro de YouTube. Hola, de nuevo.
Muchas gracias, Víctor, por la charla, por compartir con nuestros estudiantes y también pues por esta dinámica muy interesante, ¿no? De hacer este diálogo con los estudiantes sobre la crónica que van a escribir. Hasta el momento en YouTube no tenemos, no tenemos preguntas. Más bien hay un comentario del amigo Daniel Valencia. Él dice, debe haber parte de antropólogos en México de grabar y traducir la historia de la gente centenaria de edad aún viva, porque antes ya que ya no estén, ellos son un libro de historia viviente, dice Daniel Valencia en su comentario. Y bueno, yo quiero aprovechar para agradecer a las personas que nos están viendo en YouTube. Si gustan, invitarles también, si gustan en este momento hacer preguntas para el maestro Víctor o hacer comentarios, pueden escribirlo aquí en el chat de YouTube. Agradecerles por seguirnos e invitarles a que se suscriban al canal de YouTube, a que le pongan me gusta a los videos. Y bueno, es todo lo que tenemos hasta el momento. Si en un momento sale algo más, pues yo igual lo comento. Bueno, pues muchas gracias. Ha sido un encuentro muy rico. Muchas gracias, Víctor Raúl. Pues mira, sobre el comentario de David Valencia, ¿no? Yo creo que es muy importante rescatarlo, porque efectivamente, pues las personas mayores, ¿no? Los abuelos, pues son una fuente inagotable de información de nuestras comunidades, de nuestras ciudades, y desgraciadamente, digo, cuando ya se nos van es cuando nos arrepentimos de no haberlos grabado, de no haberlos recuperado, esas historias, esa información, esa sabiduría que ellos han acumulado con el paso de los años, ¿no? Desgraciadamente no hay una tradición de estar escribiendo, estar registrando lo que pasa, y ellos son quienes tienen la información. Entonces, sirva ese comentario de David Valencia, pues para invitar a los jóvenes a que entrevisten a sus abuelos, a sus abuelas, como lo quiere hacer Patti, de tantas cosas, tantas y tantas cosas que podrían contarnos. Se podrían escribir libros con ellos, pero hace falta la pluma, hace falta el entrevistador, hace falta la grabadora, porque después ellos se irán y bueno, nosotros ya no tendremos eso. Y para mí, que me gusta mucho la historia, pues les puedo decir que afortunadamente pude entrevistar a muchos abuelitos que me dijeron tantas cosas que ahora están en mis libros, claro, reconociéndoles su fuente de información, ¿no? Porque ellos fueron los que lo contaron y ahora pues yo lo cuento por ellos. Pero cuando ellos ya no están, pues ya no hay manera de contar lo que ellos saben. Así que aprovecho esa invitación para que hagan entrevistas a sus abuelos. Tantos y tantos temas. Lean el Juan Pérez Jolote. Van a ver cómo Ricardo Pozas, a partir de las entrevistas que le hace no solo a Juan Pérez Jolote, sino a muchos otros habitantes de San Juan Chamula, pudo reconstruir la comunidad, la historia de la comunidad y las características de San Juan Chamula, que, como todos sabemos, pues es una comunidad muy interesante en los Altos de Chiapas. Pues muchas gracias. Pues, muchas gracias, Víctor Raúl, y la verdad me da mucho gusto conocer el trabajo que están iniciando nuestros alumnos, nuestras alumnas. Me parece muy importante esto que ha dicho el maestro Víctor Raúl sobre la recuperación de las narraciones que hay a partir de la gente que
muy posiblemente vivió los acontecimientos y que todavía está por ahí, la posibilidad de entrevistarlos. El interés de ustedes en acontecimientos pasados, por ejemplo, esto de 2003, que al parecer fue un evento muy importante para la comunidad, dejó huellas, no solamente comunitarias, sino también en las familias. Y qué interesante que haya un interés variado de parte de ustedes, desde distintas perspectivas, para tratar este acontecimiento. Yo creo que va a ser muy, muy rico para ustedes, para el Seuxitzi, para la comunidad. Lo mismo el análisis de la pandemia que estamos viviendo, del COVID, desde el punto de vista de Ruth, por ejemplo, que tiene la perspectiva de la ciudad de Oaxaca por tener a su familia ahí y a la vez ser ya un habitante desde hace varios años de Yaviche, ¿no? Yo creo que desde ese observatorio muy interesante, intermedio, digamos, de alguien que viene de fuera, pero que ya se volvió parte de la comunidad, creo que el analizar la pandemia pues va a ser muy interesante. Y lo mismo que Nelly, ¿no? Que Nelly está queriendo hacer un abordaje más político, más desde quizá los conflictos que se han dado, ¿no? Desde la visión de las fuerzas que se están moviendo para decidir los asuntos que tienen que ver con la pandemia. Pues yo creo que todo lo que nos han comentado es muy rico. La vivencia personal que quiere plasmar Estrella, Patti, la investigación sobre sus ancestros, sobre su abuela en particular, pues todo es muy rico. Yo creo que va a ser de mucho interés. Los felicito, las felicito. Y Víctor Raúl, muchas gracias por compartirnos esto, que tu experiencia, que es muy rica. Yo creo que va a ser de una gran utilidad, de una gran inspiración para nuestros alumnos. Y bueno, pues vamos a buscar este texto que nos recomiendas para hacerlo llegar también, ponerlo dentro de los textos que compartimos en el Seuxitza, el Juan Pérez Jolote. Y pues muchas gracias al profesor Rayo también por extender estas pláticas tan ricas con la comunidad Benishitza. Se extiende más allá del Seuxitza con quienes participan en el seminario. Muchas gracias y pues estaremos en comunicación. Espero tener la oportunidad de mostrarle al maestro Víctor Raúl sus textos, muchachos. Seguramente él me va a preguntar, así que ya tienen otro lector, además de los profesores y las profesoras de la comunidad, ya tienen a un lector más que está esperando sus textos. Bueno, pues muchas gracias y con esto cerramos la sesión. Nos despedimos y hasta la próxima.